Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este culto de estudio bíblico. Mi nombre es el pastor Jorge Ortiz y este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Eh, Tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos cultos de eh, oración. Los miércoles tenemos compañeros de oración que se transmite compañeros de oración. El culto de oración de los martes no se transmite. Y los jueves tenemos el culto de estudio bíblico. Y este sí se transmite, obviamente, desde aquí, desde otro lado. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio bíblico acerca de los diezmos y las ofrendas. En esta noche nos acompañan Noelia Ortiz y Andrés eh, Vázquez, nuestros hijos. Y eh, nada, vamos a continuar entonces en esta noche con nuestro estudio bíblico acerca de los diezmos y las ofrendas. Estoy buscando al lado de acá, ¿verdad? ¿Dónde es que está el, el, eh, el Gloria a Dios, aleluya. Bien, bien, así que vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio bíblico que comenzamos hace 2 noches atrás acerca de los diezmos y las ofrendas. Saludamos a la familia Ortega Pérez que nos está viendo directamente eh, desde Caguas, Puerto Rico. Bien, y ya habíamos hablado en la parte pasada, en la sección pasada, habíamos hablado acerca de que los diezmos no le pertenecen a la ley, sino que fueron instituidos por Dios en el huerto del Edén, al igual que las ofrendas. Y habíamos hablado que la palabra diezmo, la primera vez que se menciona en la Biblia, es cuando Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec. Saludamos a nuestro hermano Jorge Cortés, nuestro capellán, y a su esposa eh, Lorena Soto, que nos están viendo desde Guaynabo City. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que vamos a comenzar orando en esta noche, ¿verdad? Para dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por este momento, ¿verdad? Que tenemos para escuchar tu palabra, aprender de tu palabra, reflexionar sobre ella, Padre amado. Danos sabiduría de lo alto y entendimiento, Padre amado, para no solamente entenderla desde una perspectiva intelectual, sino también, Padre, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Padre amado. Mi Señor, mi Dios, te damos gloria y te damos honra, Padre, porque tú eres Dios bueno. Y te damos gracias, Padre amado, por todos aquellos que se han de conectar con nosotros a través de este estudio bíblico en Facebook, y te pedimos, pues, Padre amado, que tú los bendiga cada uno de ellos, Señor, los que están conectándose a través de este live y los que se conectarán luego a través de la grabación, ¿verdad?, de este live. Que mi Señor, mi Dios amado, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, eres bueno y misericordioso, porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, me quedé pegado porque tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que la misericordia de Dios es grande, pero la de esta computadora no, porque no me quiere dar el sistema. So, así que en esta noche, como bien dije en un principio, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de los diezmos y las ofrendas. Espero, ¿verdad?, que la computadora quiera subir para ver si podemos continuar con nuestro estudio bíblico. De lo contrario, no puedo ver el estudio bíblico y no va a ser posible que dé el estudio bíblico si no lo veo. Así que estamos en vivo y a todo color. Les recuerdo que nuestra iglesia, Iglesia de Cristo de Jerusalén, está ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Eh,
Si usted vive en el área cerca de Bayamón, le exhortamos, ¿verdad?, que nos visite. Le recibiremos con los brazos abiertos. Tenemos ahí un nutrido cuerpo de capellanes y de pastores asociados. Con brazos abiertos los recibiremos. Bien, muy bien. Así que para continuar el estudio bíblico de la semana pasada, vamos a considerar el libro de Números. Recordemos que el número capítulo 18, verso 26, recordemos que habíamos dicho que que el diezmo no es parte de la ley, pero aquí estamos hablando ahora de la ley, porque la ley lo que hace es que le enseña al pueblo, en este caso al pueblo de Israel, le enseña al pueblo y a la iglesia obviamente, a cómo ha de usar los diezmos. Y vamos a considerar este verso bíblico que está en Números capítulo 18, verso 26. La pastora Wanda lo va a leer para nosotros. Amén. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mezquida a Jehová el diezmo de los diezmos. Amén. Y fíjate qué interesante, porque aquí lo que nos está diciendo a nosotros, está explicando, ¿verdad?, cómo han de usar los diezmos, y está diciendo a los levitas. Los levitas son una de las tribus de Israel, la tribu que está dedicada a todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, con enseñar a la gente lo que dice la palabra, enseñarle a los israelitas lo que dice la palabra, y parte del trabajo de ellos era enseñarles a leer y a escribir. Entonces, de todas las 12 tribus de Israel, solamente 11 tribus de Israel tienen tierras. La tribu de Leví, que son los levitas, no tenían tierra porque esa tribu fue dispersa entre las demás 11 tribus para que hubiera una representación del sacerdocio de Jehová en cada una de las tribus, hubiera una representación, hubiera alguien que representara la voz de Dios allí, para que el pueblo de Israel, de esa parte del reino, ¿verdad?, o de esa tribu en particular, pudiera venir a donde los sacerdotes y consultar a Jehová, pudieran venir y aprender la palabra, pudieran venir y aprender a leer y escribir, etcétera. Por lo tanto, esta tribu en particular no adquirió tierras. La tierra se les dio a las otras 11 tribus para que ellos trabajaran la tierra, para que ellos labraran la tierra, para que ellos comieran de la tierra, para que ellos cosecharan, etcétera. De modo que es responsabilidad de las 11 tribus darle mantenimiento a la tribu de Leví. Por eso por eso es que Dios le da el diezmo de todo lo que tiene a los levitas. Si solo fuéramos a traducir hoy en día, es que la iglesia se supone que sea que le dé mantenimiento a sus pastores, no solamente a los pastores, a todos los ministros de la iglesia, porque todos ellos ministran al Señor, ya sean adoración, ya sean evangelistas, ya sean capellanes, ya sean pastores, misioneros, etcétera. Ese es el orden de Dios, de acuerdo con la palabra. La vamos a ver ahorita cuando veamos en el Nuevo Testamento, que implica. Saludamos a Marisela Pérez González, que nos está viendo desde Juncos. Dios te bendiga, Marisela. Bien, entonces, pero a los mismos sacerdotes Dios les dice que ellos tienen que dar el diezmo del diezmo. Ok. El diezmo del diezmo está explicado en la misma ley, que van a sacar la grosura, el hígado, los riñones y todas esas partes, ¿verdad?, que no se van a comer los israelitas, y esas partes se quemaban en un procedimiento, se quemaban como ofrenda a Jehová, y ese era el diezmo del diezmo. Por lo tanto, esa era la parte que no se comía, esa parte se le presentaba a Jehová como ofrenda, como diezmo, etcétera, para los sacrificios. La otra parte del diezmo, el otro 90% le tocaba a los sacerdotes. Pues claro, si era un diezmo anual y tenía que diezmar, vamos a decir, ovejas, porque había grano, había ganado ovejuno, había ganado vacuno, habían caballos, habían burros,
habían plantas que la palabra claramente dice que tiene que diezmar de la menta, que tiene que diezmar de esto y de esto y de esto, ¿verdad? Romero, ajá. De todas las frutas había que diezmar. Entonces, de una tribu, de una familia en particular podía básicamente, o de una tribu en particular, podría básicamente o fácilmente llegar, el diezmo de las ovejas solamente podían llegar a 100.000 ovejas o 10.000 ovejas. ¿Eh? Entonces, si vamos a contar todos esos otros diezmos, ¿verdad? El Señor le da una gran cantidad de alimento a los sacerdotes a través del diezmo, porque se supone que el pueblo eh, support, apoye a los sacerdotes, los cuide, los mantenga, en este sentido de mantener, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos acerca de los diezmos también hablamos que el Señor dice específicamente que se ha de comer, se van a sentar con sus familias, se van a comer, se van a regocijar, porque la idea del diezmo era que el pueblo no padeciera de hambre. En el lugar del diezmo se comía el diezmo. El diezmo del diezmo se comía, básicamente. Pues entonces, era una gran fiesta. Estamos hablando de las fiestas judías, esta era una de las grandes fiestas del pueblo de Israel. O sea, que es como decir simplificado para el día de hoy. La iglesia da el diezmo, los miembros de la iglesia dan el diezmo y la iglesia recibe ese diezmo y los que reciben ese diezmo sacan el diezmo de ese diezmo. Se supone que se saca el diezmo de ese diezmo para el Señor. En el caso de las asambleas de Dios, se saca el diezmo del diezmo para el concilio. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces el otro 90% se usa para la iglesia, para diferentes necesidades que haya en la iglesia. Bien, entonces, ustedes le exhortamos, ¿verdad? Pueden hacer preguntas a través de Facebook. Aquí tenemos a Noelia y a Andrés también que pueden hacer preguntas, porque todo es un estudio bíblico, la idea es aprender, no es, ¿verdad? No es una cosa no es una comunicación no es un monólogo, es un diálogo. O sea, es como si la iglesia recibe, digamos, $100 En diezmos, en diezmo, no ofrendas, diezmos. en diezmo, los pastores deben de sacar el 10% de esos 100. Sí, que es $10. Y se le envía al concilio. Ahora, Ese vendría siendo el diezmo del diezmo. sí. Ahora, vamos a hablar claro. En el tiempo de los israelitas, también dentro del altar, dentro del área de los sacerdotes había un orden eclesiástico donde estaba el sumo sacerdote, había unos sacerdotes para unos trabajos específicos. Hoy, si lo vamos a ver hoy en día, toda la iglesia son sacerdocios de Dios. Toda la iglesia, todos los hermanos que han aceptado al Señor Jesucristo son sacerdotes de Dios. Pero los que están en el campo ministerial son los sacerdotes a quien se le ofrenda, ¿verdad? Y se le da los diezmos, etcétera. Pero si vamos a traerlo hoy en día, entonces se supone que haya una junta hoy en día le llamamos junta, ¿verdad? Un grupo de personas que se encargue de tomar ese dinero y hacer los arreglos pertinentes para dar el diezmo al concilio y coger esos otros diezmos y poder satisfacer las necesidades de la iglesia, incluyendo las necesidades de los ministros. Y también se incluye, obviamente, las necesidades del pueblo, porque parte del asunto del diezmo también es ayudar a aquellos que están en una crisis económica o de alguna forma, ¿verdad? Poderlos ayudar. Bien, saludamos a Samuel Cedeño que nos está viendo. Dios te bendiga, Sammy. Eso es parte de lo que es el diezmo. Así que Dios quiere que nosotros sustentemos al pobre, pero que también sustentemos a los ministros. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 14, verso 26. Para los hermanos que están entrando ahora, ¿verdad? Al Facebook, estamos hablando de los diezmos y las ofrendas. En el primer estudio que dimos acerca de los diezmos, hace un par de jueves atrás, pues hablamos del origen del diezmo. Ahora estamos hablando del uso del diezmo de acuerdo con la ley. Y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento para la iglesia. Porque tenemos que estar bien conscientes de qué es el diezmo, para qué sirve. Obviamente el diezmo acarrea una serie de bendiciones para la persona que da el diezmo y la palabra en ningún sitio especifica que tiene que ser cristiano. O sea, una persona que no es cristiano puede dar diezmo y las bendiciones del diezmo le van
a cubrir. a esa persona. Bien, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 14, verso 26. Deuteronomio 14, 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén. Aquí se refiere en la ley, si la habíamos leído la semana pasada, pero aquí vamos a enfocar una área, pero para ayudar a a los que nos están viendo por primera vez, aquí cuando usted lee los versos completos del 20 en adelante, se va a dar cuenta que dice que Jehová le dice, si el sitio donde Jehová escogiere que tú llevaras los diezmos, en este caso está hablando del templo, quedara muy lejos de donde tú vives, vamos a decir, pues Jerusalén quedaba bien al sur de lo que era o bien lejos de alguna de las tribus, pues a veces llegar allá en camello o a pie, bueno, acuérdense que no había guagua, ni habían avión, ni nada de eso, se tardaba 2 o 3 días o hasta una semana o dos, dependiendo de la distancia. O sea, llevar todas esas ovejas, todas esas vacas, todos esos granos, lo que sea, por el desierto, podían morirse las vacas, podían dañarse las cosas que ellos llevaban en la mano. Entonces, lo que está diciendo es, tú lo vas a vender y con ese dinero lo vas a traer al templo y ahí vas a comprar lo que necesites comprar para el diezmo. Y aquí entra la parte que habíamos hablado, ¿verdad? De que cuando entras al diezmo, entregas el diezmo, te vas a quedar allí para que comas con toda tu familia. Y eso usualmente era una fiesta que duraba 2 o 3 días. No era una fiesta que duraba ni un día ni 2 horas, sino que duraba 2 o 3 días y se sentaban a comer allí en familia. O sea, allí se sentaban a comer en familia. Entonces, obviamente, también hablamos acerca del templo, ¿verdad? Cuando el templo fue hecho el templo, dentro del templo había una sección donde había una porción donde los cambistas, los sacerdotes que se dedicaban a la compra y venta, aquí era que venía la persona y compraba de esos sacerdotes, de lo que le habían dado a ellos ya, lo que ellos tenían, entonces ellos le compraban a esos sacerdotes lo que necesitaban para dar su diezmo. ¿Ves? Y entonces esos son los cambistas. Pero ¿qué pasa? Cerca de ese sitio, dentro del templo, estaba también el sitio de adoración de los gentiles, que en el periodo del llamado silencio de Dios de los 400 años, ¿verdad? Cuando Israel vuelve de su exilio en Babilonia y viene entonces Herodes el Grande y reconstruye el templo para congraciarse con los judíos, se reconstruye el templo y los judíos toman entonces la parte que le tocaban a los gentiles para oración, esa parte ellos ampliaron su área de venta, de compra-venta y la ampliaron ahí. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene, saca a todos los cambistas porque ellos están invadiendo una zona de oración, la parte de los gentiles, porque los judíos no querían a los gentiles en este tiempo, en este periodo bíblico, ¿verdad? Y como no los querían, pues entonces viene el Señor Jesús y saca a todos los cambistas y le dice, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la llaman, la han vuelto cueva de ladrones. Nada que ver con lo que mucha gente, la impresión que tiene mucha gente es que no se puede vender nada en la iglesia, eso es falso. Obviamente en el altar no vas a apuntar un negocio, pero dentro de la iglesia en una esquina puedes poner una mesa y vender lo que vayas a vender. O en alguna otra parte de la iglesia puedes hacerlo. Y eso no es pecado. Siempre y cuando lo hables con el pastor y te deje. Por supuesto, siempre y cuando sea en coordinación con el pastor, con la junta, etcétera, para que se pueda, ¿verdad?, hacer, que sea muy bien, que sea legal. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos entender que entonces, bíblicamente hablando, si los gentiles tenían un punto para oración dentro del templo que fue invadido por los judíos, por los israelitas, y finalmente el Señor Jesús, que es el que viene a poner el orden en el templo, le dice claramente que ese es el sitio de oración. Bien, así que vamos a continuar por un punto importante que mucha gente pasa por alto, y se encuentra en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, del 12 al 15. Les recordamos, ¿verdad?, que este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén.
Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Allí la pastora Wanda y el pastor Norte, este servidor, con mucho gusto les recibiremos. Bien, Deuteronomios, capítulo 26, versos 15 perdón, 12 al 15. Del 12. Del 12 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Ok. 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerás en tus aldeas y te saciarás. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Amén. Aquí, en esta porción, ¿verdad?, que la pastora acaba de leer, está hablando de un diezmo que se daba de cada 3 años. O sea, recuérdense que hay cosechas que duraban, que duran un año en darse. Hay cosechas que se dan en menos tiempo, pero hay cosechas que se tardan hasta 2 y hasta 3 años. Y entonces, habían unas cosechas que habían que guardar para ese tercer año. Y esto demuestra que parte del trabajo del pueblo era darle mantenimiento a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. No conforme con eso, y es aquí el punto donde mucha gente pasa por alto, Dios quiere que nosotros le pidamos una bendición cuando demos nuestros diezmos. Y lo dice aquí, que entonces él le hace recordatorio al Señor de todo lo que ha hecho, que no ha comido de ese diezmo en vano, que no ha sido malvado, que ha cumplido los mandamientos de acuerdo como dice la ley. Y le dice: ahora mira de los cielos, mira todo lo que yo he hecho, haz memoria de esto y bendíceme. Señor quiere que cuando tú traigas tus diezmos al alfolí, en estos días, cuando tú traigas los diezmos a la iglesia, tú ores y le pidas al Señor una bendición. Y fíjate que este diezmo en particular no se trae directamente al templo, sino que en las aldeas donde ellos estaban. O sea, ellos le daban mantenimiento también a los levitas que estaban en sus aldeas, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Así que una de las cosas, 2 puntos importantes que trae este texto bíblico es que el diezmo se usaba para la viuda de los huérfanos y para los extranjeros. Y también se usaba para los levitas, y había que pedir una bendición al diezmar. Eso era parte de lo que el Señor le había mandado a ellos. Así que no está... Hay personas, ¿verdad?, que piensan que el diezmo es secreto y ni siquiera ponen en el papel el nombre de quien da el diezmo. Es tan secreto que ellos mismos no saben, ¿verdad? No quieren que se sepa. La palabra no dice nada de eso. La palabra dice que le pida a Jehová, que reconozca que diste tu diezmo y que le pida a Jehová una bendición porque fuiste obediente. No estás diciendo que tú hiciste nada extra, solamente estás obedeciendo lo que el Señor dice que hagas. Así que aquí no hay nada de que ocultar en cuanto al diezmo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a considerar ahora Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11. Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11. Saludamos a nuestro hermano Martín Ramos, que es el esposo de nuestra hermana Maricela Pérez, que nos están viendo desde Juncos, Puerto Rico. Bien,
¿Del 7 a dónde? Del 7 al 11. Deuteronomios 15, del 7 al 11. Mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor empezó a darle forma para qué se van a usar los diezmos dentro de la casa de Dios en el Antiguo Testamento, pero luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, para aquellas personas que piensan que el diezmo era solamente para el Antiguo Testamento, para la ley, por la ley. El diezmo no tiene que ver con la ley. Pastora. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. ¿Hasta ahí? Al 11. Hasta el 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Esta parte del diezmo, esto es una ofrenda, básicamente, que es, ya habíamos explicado que son las ofrendas, ¿verdad? Y los diezmos, habíamos en la primera clase que dimos explicamos lo que es el diezmo, las ofrendas y la limosna, sí. Entonces, aquí está diciendo que esto es una ofrenda para los pobres, viene siendo realmente una limosna para las personas que son pobres, que están que no tienen dinero, ¿verdad? O no tienen recursos, pues que se les ayude. Se supone que el pueblo mismo lo ayude. Y entonces dice la palabra que no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra ellos, sino que les ayude. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Menesteroso es falto, necesitado, que careces de una cosa o de muchas, dice mi hija Noelia. Dice la Real Academia Española. Bien, entonces, y este mandamiento tiene una bendición. Ahorita vamos a hablar de esa bendición. Entonces, porque claramente está hablando de que no va a faltar gente pobre en medio del pueblo. Y la bendición que hay detrás de esto es, el Señor inclusive dice: sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des. O sea, que no seas maceta, sino que le dé que le des liberalmente, sí. Hay una bendición que está en Proverbios capítulo 19, verso 17, referente a esta ofrenda en particular. Proverbios capítulo 19, verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Así que el que da al pobre realmente está prestándole al Señor. Y vamos a ver Proverbios capítulo 28, verso 27. Proverbios 28, verso 27. Proverbios capítulo 28, verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Amén. ¿Ves? Así que hay una promesa de bendición cuando usted le da al pobre. Ahora bien, hay que definir quién es el pobre, porque hoy en día tenemos en las carreteras mucha gente pidiendo, pero mucha gente de esas personas que están pidiendo no están pidiendo por una necesidad real, no están pidiendo porque ellos realmente están faltos de dinero para su comida, para sus cosas
básicas, sus necesidades básicas, sino que están pidiendo muchas veces para usarlo en vicios, en drogas, en alcohol, aún en apuestas. Y entonces hay que tener un espíritu de discernimiento, ¿verdad? En este sentido, porque si pensamos, ¿verdad?, que aunque estas personas son personas también que están en una necesidad porque están, ¿verdad? Es posible que ellos mueran por lo que están haciendo, etcétera, pero nos hacemos entonces eh, contribuyentes con ellos de su pecado. Cuando damos a una persona un dinero sabiendo que lo va a usar para drogarse, sabiendo que no lo va a usar de la mejor manera, es mejor que usted prefiera comprarle una comida y que se coma la comida. Es preferible hacer eso que darle un dinero y esa persona se vaya a drogar. ¿Eh? Porque la comida es una necesidad básica, pero la droga no es una necesidad básica. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Hoy en día, como vemos tanta maldad en esa área, se ha endurecido el corazón de muchos cristianos y no dan aún a aquellos que realmente son pobres. Y tenemos que estar conscientes de que sí, hay gente pobre dentro de las iglesias, hay gente pobre dentro de las congregaciones. Amén. Así que nosotros, por el punto de que nosotros no entendamos, ¿verdad?, de que lo necesita como quiera, tenemos que investigar primero y darles realmente lo que necesitan y no lo que desean. Amén. Sí. A veces el mismo espíritu te lleva a hacer una compra o a darle algo a alguien Uh-huh. que lo necesita. Que nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a lo que el espíritu dice. Porque hay veces que el Señor te haz una comida o haz esto o haz lo otro Uh-huh. y dáselo a fulano. Pero es que fulano, yo sé, fulano trabaja y tiene cosas, pero no sabemos la necesidad que está pasando. Amén. Hay que estar pendiente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer también entre su pueblo. Estoy considerando, si vas a repetir lo que tú vas a decir, pero sí se oye. Bien, así que Noelia dice, ¿verdad?, que tenemos que estar sensibles al Espíritu. Muchas veces el Espíritu nos guía a llevarnos a comprar a alguien, a darle un dinero, una ofrenda de amor, ¿verdad? Y eso, pero para eso tenemos que estar sensibles al Espíritu. Usted no es sensible al Espíritu si usted no se mete con el Señor, si no se mete en la palabra, orar, ¿verdad? Adorar a Dios. Entonces, pues, así son ejercicios espirituales para crecer espiritualmente y se hace sensible al Espíritu. Aleluya. Bien, entonces, vamos a considerar ahora Lucas capítulo 12 del 32 al 34. Lucas 12 del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Fíjate que estos versos claramente demuestran que el Señor quiere que demos generosamente. Hay promesas de bendiciones para el que da limosna al pobre, pero hay una aclaración que hay que hacer, y es que tus hermanos, los que están en medio de ti, esto no solamente se refiere a tu familia inmediata, entiéndase padre, madre, hermanos, hijos, cónyuges, sino que también tu familia espiritual, la iglesia del Señor, la iglesia donde es alimentado de la palabra de Dios. Ahora debemos hacer una aclaración, que estos versos del Evangelio de Lucas, que el Señor no pretende que vendas todo lo que tienes y quedes en la calle. Dios no quiere, no pretende eso. Así que hay que poner el texto dentro de su contexto realmente, ¿verdad? Saludamos a la pastora Lourdes, que nos está viendo. Dios te bendiga, Lourdes. O Isaías nos está viendo. Dios te bendiga, Isaías. Así que es muy importante que podamos entender esto. Vamos a considerar el Salmo 41, el del 1 al 3. Salmo
41 del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Morirá toda su cama en su enfermedad. Amén. Aquí en este salmo hay 7 promesas para el que piensa en el pobre y entiéndase bien que lo ayude, que ayuda al pobre, ¿verdad? Y estas 7 promesas son las siguientes. Primero, habla de liberación, lo librará en el día malo. Segundo, habla de preservación, Jehová guardará su vida. Habla de longevidad, de vida larga. Bienaventurado será en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Está hablando de longevidad, está hablando de prosperidad, lo prosperará en la tierra nuevamente. Está hablando de protección, no lo entregará a sus enemigos. Está hablando de darle fuerzas, sustentará en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Y por último está hablando de sanidad, Jehová lo sustentará en el lecho del dolor, mullirá toda su cama. Así que este tipo de, cuando la persona ayuda al pobre, que es realmente pobre, y esto es una cosa, ¿verdad?, que los israelitas tienen bien en mente cuando una persona va a pedir una ofrenda para los pobres, los huérfanos, ellos abren su corazón y libremente dan. Ahora bien, ¿verdad?, porque ellos conocen estas promesas de Dios. Y Dios no falta nunca a sus promesas. Bien, vamos a considerar ahora Malaquías. Malaquías capítulo 1 del 6 al 8. Malaquías 1 1. del 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Hasta dónde? Hasta el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y esto es una amonestación a los sacerdotes en Malaquías, pero hoy en día es una amonestación a la iglesia. Recuerden que la iglesia somos reyes y sacerdotes del Señor. Así que es una amonestación a toda la iglesia. Primero, que está diciendo, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y esto es muy importante porque nosotros llamamos Padre a Dios Padre, pero hay muchos hermanos y muchas personas en la calle que le llaman Padre, pero no honran a Dios en ninguna manera. ¿Cómo se honra a Dios? La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo yo puedo honrar a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo su palabra, ajá. Ejemplo. Un poquito más duro, ajá. Ejemplo. Ajá. Estás en la autopista y el límite es 65. Honra al Señor manteniéndote en el límite. Amén. Es obedeciendo lo que el Señor, las directrices directas del Señor y las prerrogativas o las que el Señor le ha dado, ¿verdad?, a través de el hombre. Bien, entonces, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y en medio de todo esto, lo que está hablando de intimidad con Dios, está hablando de obediencia a Dios, está hablando de hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que, por ejemplo, hoy en día están a favor de y muchas iglesias que están a favor de la cuestión esta de los LGTB y todos los letras que le quieran añadir. ¿Sabe qué? No están obedeciendo a Dios.
porque el Señor lo condena la palabra. No es que dice que sea malo solamente, lo condena. Punto. Así que estamos hablando de algo que el Señor aborrece, que no le gusta. Dice que cuando se habla de pecados como en Romanos, dice que pecados como robo o fraude como cuando una persona es infiel a otra, eh, Adulterio. adulterio, ni siquiera se menciona entre vosotros, dice la palabra. Y entonces dice que el que causa división después de una u otra amonestación, que lo eche fuera de la iglesia. Eso no se ve en la iglesia. Dice aún más que aquellos que practican ciertas cosas, aquellos que siendo cristianos son adúlteros, y se reconoce que son adúlteros, que ni te sientes al lado de ellos a comer. Dice la palabra en el Nuevo Testamento. O sea, Lo que le toca a la iglesia. eso es lo que le toca a la iglesia. Y nosotros como iglesia, nosotros no podemos tener más amor que Dios por las almas. El amor de Dios es mucho más grande que el de nosotros, y nosotros no somos más grandes que Dios en ningún sentido. Por lo tanto, nosotros, cuando está hablando esto, está hablando también a la iglesia. Tenemos que aprender a someternos a Dios, tenemos que aprender a tener temor de Dios, temor reverencial, tenemos que también aprender a obedecer, a buscar su rostro, a hacer la voluntad de Él en nuestras vidas, aunque esa voluntad de Él, como decía mi hermana y pastora Inés Medina, que muchas veces la voluntad del Señor no le agrada mucho, aunque no nos agrade, tenemos que obedecer. El mismo Pablo decía que él tenía que obedecer aunque no quisiera. Estoy parafraseando, ¿verdad? Así que, y además dice más, y dice, ¿y en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dice, en que ofrecéis sobre el altar pan inmundo. ¿Y qué significa esto de pan inmundo? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que traer pan fresco, sin levadura, y ponerlo en la mesa de la propiciación como ofrenda a Jehová. Pan fresco es lo primero y lo mejor. El pan que dice aquí que es pan inmundo, era el pan cuando ya se ponía viejo y se ponía todo con hongo por encima. Ese era el pan que ellos sacaban. El que estaba bueno se lo comían. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice que llamas a mi mesa inmunda. O sea, lo que el Señor provee, la provisión que el Señor da. Y cuando tú traes al Señor las cosas, le traes lo que te falta de lo que tienes, o le traes de lo que te sobra. ¿Verdad? Es como cuando usted invita a un amigo a comer en su casa. Y usted dice, ven a mi casa a las 5 de la tarde a comer, que te invito a comer. Y a tu amigo llegó a las 5, y cuando llega por la puerta, vente, siéntate a comer, ya nosotros comimos, eso fue lo que sobró. Ahí hay un plato que tiene un poquito de joyas habichuelas, comete esa, allá hay un mulo que todavía le queda un poquito de carne. No te va a gustar esto, va a decir, no, no quiero. Pues claro, no te va a gustar. A Dios tampoco le agrada. Tenemos que tener mucho respeto con Dios, y tenemos que tratarlo con mucho valga la redundancia, respeto, es la palabra. Así que, por eso que dice que cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, eso no es malo. O sea, lo que te está hablando es lo mismo. Cuando ofreces, el Señor ya tiene unas prescripciones en la palabra. Cuando ofrezcas el animal, tiene que ser un animal que esté en su madurez, que sea joven, que sea fuerte, que esté en toda su salud, que no le falte un ojo, que no esté enfermo, punto. Que sea perfecto. Pero traer uno que sea cojo, o uno que sea tuerto, o que ya esté viejo y enfermo, al Señor no le agrada. Entonces, eso también está hablando la iglesia. Cuando tú le traes a la iglesia los diezmos, lo estás sacando de lo primero, del gordo, del bruto, o de lo neto, o de lo que sobra después que tú pagas todas tus deudas. A eso que se refiere en el Nuevo Testamento. Bien, así que tenemos que ver que nuestra ofrenda y nuestros diezmos no sean despreciables a Dios, y que le honremos con ello, y que sea dentro de lo que es la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, continuamos. Hay unas maldiciones, ¿verdad?, que están en Deuteronomio capítulo 28, de las cuales no vamos a hablar, pero hay unas maldiciones para las personas que no cumplen con los estatutos de Dios. Así que se los dejo de asignación a ustedes para que lo lean. Deuteronomio capítulo 28, del 15, del 16 hasta el último. Vamos a buscar ahora Malaquías capítulo 3, versos 8 y 9. Malaquías 3, versos 8 y 9.
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y el 9 también? Sí, el 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Aquí está hablando de los diezmos y las ofrendas, y es que el pueblo de Israel estaba rogándole al Señor no solo en retener los diezmos y las ofrendas, sino que al ofrecer al Señor lo corrupto o inaceptable, el pueblo creyó que al retener lo mejor se enriquecía. Pero solo consiguió traer maldición sobre ellos. En Israel, el Israel espiritual, que es supuestamente la iglesia de Dios sobre la tierra somos nosotros, y hay quienes retienen lo primero y lo mejor para sí, trayendo castigo y maldición para su vida. Esta es una maldición para todo aquel que se dice ser el pueblo de Dios y que no cumple con lo que ya Dios ha establecido para lo que es diezmos y ofrendas. Ejemplo, el Señor dice que me habéis robado, y es sencillamente eso, lo que yo mencioné ahorita, ¿verdad? Hay personas que, sabiendo que se supone que de diezmo, no da diezmo. Busca cualquier razón o excusa, ¿verdad? Y cuando digo sabiendo es que tienen conocimiento pleno, como ahora que ustedes están tomando este estudio bíblico, pues ahora tienen conocimiento pleno y saben lo que es el diezmo y la ofrenda. Usted ore con el Señor y y sea obediente a lo que Dios dice. Pero aquí hay una maldición. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y maldición de maldición o maldición con maldición, lo que significa es en nuestro argot, ¿verdad? Cuando usted lo ve allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice, tendrás maldición de maldición, o serás maldito con maldición. Lo que está diciendo es que todo lo que tú emprendas te va a salir mal. Emprendes un negocio, te va bien los primeros años y se te cae y quedaste hasta el cuello de deudas. En el argot puertorriqueño se diría que está más salado con bacalao. Así, sí, sí. Hay gente que dice, si yo monto una fábrica de sombreros, la gente nace sin cabeza. Pues eso es maldición de maldición. Donde quiera que tú vayas a tratar de estudiar o a tratar de hacer algo, no vas a progresar. A eso que se refiere. Porque tienes maldición de parte de Dios porque estás desobedeciendo a Dios. No porque Dios quiera maldecirte. Porque Dios te enseña, esta es la ley. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y esto es lo que va a pasar si no lo haces. Pero también esto es lo que te vas a bendecir si lo haces. Tú escoges. Nosotros, los seres humanos, hemos escogido hacer lo que nos dé la gana. ¿Verdad? Como hace poco yo le hablaba a una persona en particular, el problema que hay en Gaza ahora mismo, que hay un conflicto bélico entre los Israel y Gaza y hay un genocidio ahí lo que está pasando. Eso no es designio de Dios, eso son decisiones de los hombres. Porque tanto los israelitas como los ¿cómo es? Los que están en la franja de Gaza, los palestinos, tanto los palestinos como Hamás, como los judíos, todos son almas de salvación, para todos murió el Señor Jesús. En el tiempo de la ley, esos eran los enemigos, porque los que están en la franja de Gaza sabemos que son descendientes de los filisteos en el Antiguo Testamento, pero hoy en día el Señor Jesucristo vino a morir por ellos también. Así que la iglesia no debe estar ni en contra de uno ni en contra del otro, sino más bien debe estar orando para que el Señor envíe allí obreros, ¿verdad?, que le ministren la palabra y que ellos se vuelvan al Señor y sean conversos. Y esa guerra se detenga. Amén, pero no vamos a entrar en ese sentido, ¿verdad? Allí. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de las bendiciones. Malaquías capítulo 3, del 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjate que aquí en las bendiciones habla de cosas interesantes. Primero dice,
traer todos los diezmos al alfolí. Y traer todos los diezmos al alfolí no es que mandes los diezmos con alguien que va para la iglesia ese día. Es que te presentes delante de Jehová. Porque acuérdense lo que hablábamos ahorita, que el Jehová dice, cuando te presentes delante de mí, traiga tus diezmos, pídeme una bendición. No lo vas a hacer desde tu casa. Tienes que venir y presentar tus diezmos al Señor y pedirle la bendición. ¿Dónde? En la iglesia. No es que lo mande con el vecino, ni el hermano que, mira, tú vas para allá, toma, aquí están los diezmos para que lo envíe. Obviamente, si estás enfermo en tu casa, estás encamado y no puedes caminar, ya esos son otros 20 pesos. Ya eso es otro decir, ya eso es otra cosa, ¿no? Así que traer los diezmos al alfolí implica que usted llegue al templo. Segundo, y haya alimento en mi casa. Dios no necesita comida. Dios no necesita que nosotros llevemos comida a Él. Hay alimento en mi casa, es lo que habíamos hablado al principio, que el propósito de Dios es que la iglesia, en este caso era el pueblo, alimentara a los sacerdotes. La iglesia debe entonces suplirle a los ministros. A eso es que se refiere. Sus ministros no deben pasar hambre. Yo he conocido pastores que se han tenido que ir a trabajar porque no tienen en su casa nada que comer. Y tienen una congregación saludable, saludable en términos de número, quiero decir, ¿no? Bastante, suficientemente grande para que los apoyen, pero ellos no desean hacerlo. O la junta de su iglesia no desean hacerlo. ¿Ves? A eso es que se refiere. Entonces para esas personas van a haber maldición. Porque están en total desobediencia a lo que la palabra de Dios está hablando. Dice, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice ahora Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Significa que va a abrir todas las puertas de bendiciones para tu vida. La bendición del Señor no solamente son físicas, ¿no? Prosperidad. Sí, habla de prosperidad, pero también las bendiciones no son solamente físicas, sino también son espirituales, como cuáles. ¿Qué más bendición que tú puedes escuchar la voz de Dios cuando te habla? ¿Qué más bendición que tú tengas esa intimidad con Dios? Que tú crezcas espiritualmente al punto donde tú puedas tener esa intimidad con Dios y tú sabes que el Espíritu Santo te dice que hagas esto, hagas lo otro. Hay mucha gente en la iglesia que nunca ha escuchado ni ha sentido el Espíritu Santo. Y entonces hay que, ¿verdad?, poner un signo de interrogación allí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa que no sucede con él? Con esta persona. Y eso puede tener muchas respuestas. No es mi interés en este estudio bíblico, ¿verdad?, hablar de esas respuestas. Pero sí, hay que mencionar que eso sucede en las iglesias. Bien. Aleluya, continuamos. Entonces dice, después reprenderé también por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El devorador en aquel tiempo está hablando del pulgón, el saltón y el comelón y la langosta. El pulgón, el saltón y la langosta es el mismo animal en tres facetas diferentes. Pero aquí se refiere, para nosotros se refiere al devorador. Hay hermanos que, teniendo un presupuesto bien tight, bien apretado, ajustado, bien apretado, ¿sí? No honran a Dios con su presupuesto y aunque obtengan mucho dinero, no tampoco, ¿cómo se dice? Honran a Dios con sus bienes. ¿Y qué pasa? Siempre le falta el dinero. Viene el devorador, viene la situación difícil, viene la enfermedad difícil, te desfalcaste económicamente. Algunos tienen hasta doble trabajo y Sí. no ven Y- que el dinero entra. Sí, y hay personas, como dice la pastora, que tienen hasta 2 trabajos y se supone que es insuficiente, pero lo que tienen no les da. ¿Eh? Eso se llama el devorador. El devorador es trampas del enemigo hoy en día para que tú pierdas no solamente dinero, pierdas comida, pierdas bendición, pierdas sueño. Ese es el devorador. Y el Señor va a reprender el devorador y no va a permitir que elimine las bendiciones que ya Dios te ha dado. A eso se refiere, a esa bendición. Y todas las naciones te dirán bienaventurados, ¿verdad? Hay personas que cuando te ven por el pasar dicen, wow, a mí me gustaría tener lo que esa persona tiene. Lo que tú tienes que darlo. La bendición de Dios, tienes que hablar del Señor Jesucristo, tiene que decir, ¿tú quieres tener lo que yo tengo al Señor Jesús. Y de igual forma, Dios bendice al obediente. Aquí Dios nos ordena aprobarle y nos garantiza un resultado. El Dios Todopoderoso prometió bendiciones maravillosas a quienes obedecieran los 4 elementos
que se encuentran en esta frase, traed todos los diezmos al alfolí. Traed significa venir personalmente. Todos los diezmos significa los diezmos completos, y todos los diezmos es también devolver a Dios lo que le pertenece. Y por último, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto enseña la relación de alimentar a su pueblo, es la relación de Dios con su pueblo, con alimentos a través de sus, o alimentarlos a sus ministros, tanto físico como espiritualmente. ¿Qué hora es? 8:30. Todavía nos faltan 5 minutillos. Así que las bendiciones de ese texto bíblico son 7. Primero, os abriré la ventana de los cielos. Se refiere, para los judíos era la lluvia tan necesaria para la agricultura. En otras ocasiones se refiere a la provisión milagrosa de alimentos, pero siempre se refiere a la presencia de Dios. Cuando los cielos están cerrados, el Señor se esconde su presencia y retiene sus bendiciones. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Derramar es vaciar. Dios desea vaciar su bendición sobre nosotros hasta la última gota, o sea, una bendición total. Reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador aquí es una representación de Satanás. Dios está hablando aquí de protección especial contra los ataques del enemigo. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Por supuesto que cuando se escribió esto se refería a los alimentos y la provisión de ingresos y su fruto económico. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Esta es una continuación de lo anterior. Nos habla de bendecir el fruto de nuestras manos, del duro trabajo. Nos habla de ponernos en gracia delante de nuestros jefes, y también se refiere a la protección sobre nuestros hijos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Esto habla de nuestro testimonio. Es obvio para las personas que hay algo especial en nosotros o en usted. Seréis tierra deseable. Cuando el Señor habla de tierra, se refiere a la gente que habita en ella. Dios escoge para su servicio a quienes se deleitan en Él. Esto tiene que ver con la promesa de bendecir a todo aquel que le sirve. Gloria a Dios. Silencio. La semana que viene vamos a hablar acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo aplica todo esto a la iglesia hoy en día? Aunque ya hemos hablado de muchas, ¿verdad?, de muchas aplicaciones a la iglesia hoy en día, pero vamos a ver entonces qué dice el Nuevo Testamento al respecto de nosotros. Así que la semana que viene comenzamos a hablar acerca de el diezmo en el Nuevo Testamento, que es el corazón de Dios. Amén. Así que les agradecemos, ¿verdad?, que se hayan enlazado con nosotros. Vamos a orar para hacer despedido. La pastora nos despide en oración. Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por este ratito que hemos sacado, Señor, para escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener, Señor, este conocimiento de tu palabra para nosotros crecer espiritualmente y enseñar a aquellos, Señor, que ignoran, Señor, las bendiciones, Señor, que tú tienes para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, permiten este video cuando otras personas lo vean, puedan ser edificados, Señor amado, y que tu Santo Espíritu, Señor, los redarguya si ellos no están en obediencia con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes, y nos vemos en nuestra próxima transmisión. ¿Trabajas en la iglesia hoy? No, casa. Ah, Mi abuela.